Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Rojas, soy estudiante del programa de Ingeniería Biomédica en la Universidad Militar y en conjunto con la ingeniera Carolina Corredor venimos a hablarles de nuestro proyecto de investigación titulado Comparación de técnicas de reconstrucción de señales fonendoscópicas para análisis de patrones acústicos cardíacos. Cabe resaltar que es importante empezar definiendo qué es una señal fonocardiográfica, y esta simplemente es la representación gráfica y cuantitativa de los sonidos cardíacos producidos por el corazón durante su ciclo cardíaco, que al comparar con una señal de electrocardiografía podemos visualizar la información relevante y crucial que nos da esta señal respecto al funcionamiento valvular y a la mecánica cardíaca. Bien, otro término importante es definir qué es el PCA. El PCA es el análisis de componentes principales y lo que busca es reducir la dimensionalidad de las componentes irregulares de frecuencia de los datos de nuestra señal con el fin de preservar las características relevantes y eliminar el ruido y la información redundante. Muy bien, para lograr esto nos hemos propuesto los siguientes tres objetivos. Primero, buscar y recopilar información en bases de datos reconocidas sobre señales fonocardiográficas, trabajando las cuatro válvulas del corazón. En segundo lugar, realizar el procesamiento de las señales mediante indicadores, que será la relación señal-ruido y el factor de Cresta, donde la relación señal-ruido nos muestra la relación entre la potencia de la señal sobre el ruido y el factor de Cresta, el valor absoluto de nuestra señal sobre el RMS. Y por último, evaluar estos resultados obtenidos de los indicadores mediante una métrica que sería el test de paridad. Muy bien, nuestra metodología cuenta de cuatro partes. La primera, la selección de señales. Segundo, el preprocesamiento. Tercero, la comparación. Y por último, el análisis. Muy bien, empezando con nuestra metodología selección de señales. Para la selección de la base de datos o dataset tuvimos en cuenta dos criterios. El primero, la descripción de la forma en la cual se tomaron las señales adquiridas, y el segundo, los criterios de la población de estudio que se tuvieron en cuenta para la toma de las diferentes señales de las válvulas cardíacas. Muy bien, continuando, ahora vamos a hablar de nuestro preprocesamiento. Me gusta dividirlo en el ventanado y en el filtrado. Para el ventanado encontramos filtro promedio, envolvente, media móvil y ventana Hanning. Acá, ¿qué sucede? Con el filtro promedio y el media móvil son similares y hacen lo mismo realmente. Lo que buscan es eliminar ruido y suavizar la señal. La diferencia que nos encontramos es con la envolvente, si se hace antes o después de este filtro. ¿Por qué? Porque la envolvente lo que nos permite mirar son los cambios o la diferencia de amplitud en la señal. Por ende, cuando hacemos un filtro promedio, que lo que hace es filtrar y suavizar, pero con respecto al promedio de las muestras, y hacemos la envolvente y no vemos cambios significativos, y posteriormente en cuanto al ruido y suavizar nuestra señal, pues eso indica que no está bien hecho el proceso o que pues hay un problema. Por ende, requerimos hacer primero la envolvente y después el filtro de media móvil para lograr esto. Y teniendo en cuenta ya este suceso, pues podemos generar una ventana de un número determinado de muestras que nos permita eliminar el ruido y suavizar la señal conforme esto. Posteriormente, aplicamos una ventana Hanning, que lo que nos permitirá será suavizar los bordes de la señal y evitar el desbordamiento. Y pues para ello seleccionamos una ventana con un determinado número de muestras. Posteriormente, para el filtrado, lo que hacemos es eliminar las componentes de la señal o de interferencias que podemos llegar a encontrar, por ejemplo un filtro pasabanda para el tema de la frecuencia en la que pues, se escucha el oído humano, un filtro notch para eliminar la componente eléctrica o de interferencia de dispositivos que puede llegar a haber, para un estetoscopio por ejemplo electrónico, y el filtro pasa-altos para eliminar la componente pulmonar de nuestra señal. Muy bien, para la comparación utilizaremos los indicadores factor de Cresta, que lo que realmente busca es evaluar la distribución de la potencia de la señal a lo largo del espectro de frecuencia. Y por otra parte, la relación señal-ruido, que nos va a permitir mirar cuánto de la señal de interés está presente en comparación con el ruido que la acompaña. Bien, en cuanto al análisis, lo que nosotros nos encontramos es con el test o prueba de pareado, que lo que nos permite es comparar dos señales que provienen de condiciones
distintas, permitiéndonos hacer una comparación entre los efectos de ellas en cuanto al procesamiento con la señal original. Bien, entonces siguiendo con este orden de ideas, cuando nosotros hemos realizado todo este proceso, ¿qué es lo que esperamos ver? Pues bien, la comparación de la diferencia de trabajar y procesar nuestras señales con y sin filtros al hacer una reconstrucción mediante PSA, pues nos va a permitir extraer y analizar esta clase de características que pues más adelante en los resultados les mostraremos cómo fue que nos dio. Bien, en cuanto a los resultados a nivel general que podemos encontrar, primero, dos cosas. Cuando nosotros tenemos nuestra señal original, uno de los problemas que podemos encontrar es el uso o método de toma de la señal. Por ende, muchas veces lo que podemos visualizar es que si se toman mal, debido a movimientos del paciente, instrumentos o demás, muchas veces puede llegar a mantenerse la componente DC y no atenuarse, como es el caso de la señal original. Y cuando nosotros utilizamos un proceso de filtrado, sin embargo, al eliminar el ruido y los elementos frecuenciales altos, pues va a seguir manteniendo un desfase y pues esto va a afectar la lectura o diagnóstico de la señal. Sin embargo, mediante una reconstrucción mediante PSA, a la hora simplemente de aplicarlo, nosotros ya podemos visualizar que esta componente se atenúa, permitiéndonos una señal mucho más estable. Y si adicionalmente evidenciamos el tema del filtrado, pues tenemos una señal mucho más suave, mucho más limpia, que podemos llegar a comparar y obtener mucha mejor información. Adicional de esto, pues se sustenta a través de la información obtenida por las diferencias entre el uso con PSA y sin PSA, el cual es bastante notorio, y nuestra prueba estadística, la cual sustenta un valor H y un valor P, en el cual el H de 1 o 0, donde 1 es que la prueba muestra que los valores estadísticos se vieron a criterios estadísticos, lo cual es cierto, y el valor P que sustenta este valor mediante una métrica de 0 a 5%, comprobándonos que este valor es cierto, y pues mayor a 5 que no es cierto. Entonces el valor de 3.2 reafirma esta sentencia. Bueno, en este mismo orden de ideas obtenemos un comportamiento bastante similar respecto a la componente de C y respecto con nuestro indicador T pareada, un valor de H1 y un valor P de 0.004, lo cual reafirma nuestra afirmación en el valor H. Pero lo curioso aquí con respecto a la relación señal-ruido, que no vemos en el factor de cresta, es el tema de que, bueno, en esta parte la miramos en decibelios y los valores son negativos, lo cual nos indica que hay más ruido que información. Entonces, ¿cómo hacemos este cambio y la diferencia con el PSA que nos convierte o nos vuelve nuestra señal positivos y en un valor que se encuentra entre el espectro del decibelio? Pues es información bastante útil donde nos muestra pues una mejora bastante significativa para pues nuestro procesamiento y tratamiento de la señal. Ahora bien, ya para finalizar, pues lo que podemos encontrar como conclusiones a nivel general es, primero, pues el uso de las técnicas de procesamiento y filtrado en combinación con el análisis de componentes, pues nos permite una obtención de la información de buena calidad de manera sencilla, pues para el diagnóstico, optimizando una interpretación y contribuyendo a una atención médica pues mucho más efectiva y eficaz. El uso de los indicadores como el factor de cresta y la relación señal-ruido, pues nos indican una mejora cuantificable según nuestros resultados en las señales analizadas. Tercero, pues la representación de la componente de C pues en diferentes señales, como por ejemplo la señal valvular, pues genera un desplazamiento en la línea base, lo que pues puede llegar a distorsionar o afectar pues la calidad de los datos, lo que pues subraya la necesidad de implementar técnicas en la eliminación de DC, pues para que hayan datos mucho más fiables y mucho más confiables a la hora de dar un diagnóstico. Y por último, pues los resultados de la prueba T pareada, que pues mostraron diferentes estadísticas de manera significativa después del análisis de componentes y antes del componente, pues mostrando su efectividad en las técnicas aplicadas para pues abordar componentes de C y mejorar el rendimiento diagnóstico. Bueno, no siendo más, damos por concluida la presentación y exponemos las referencias
que nos dieron apoyo en la investigación.